La PlayStation 6 no existe todavía oficialmente. Sony no la ha anunciado. No hay fecha, no hay precio, no hay ni una sola foto real de hardware. Pero lo que se está filtrando sobre ella es tan impresionante que hoy te voy a contar absolutamente todo lo que sabemos, separando lo que es real de lo que es rumor. Porque la historia detrás de PlayStation 6 tiene de todo. Una tecnología que podría cambiar para siempre cómo se ven los videojuegos. Una crisis global que podría retrasar su lanzamiento años. Rumores de que podría costar más de $1000 y un segundo dispositivo secreto que nadie esperaba de Sony. Si eres fan de PlayStation o simplemente quieres saber qué viene en la próxima generación de consolas, este video es para ti. Y si quieres verme jugar en directo mientras hablamos de todo esto, el link de mi Twitch está en la descripción. Empezamos. Empezamos siendo completamente honestos, porque hay mucha confusión en internet sobre este tema. A fecha de junio de 2026, la PlayStation 6 no existe oficialmente. Sony nunca la ha mostrado, nunca la ha nombrado y nunca han confirmado una fecha de lanzamiento. Cualquier título que hayas visto diciendo PS6 confirmada está usando ese término de forma incorrecta, porque lo único que existen son filtraciones de hardware que se están leyendo como confirmaciones. Entonces, ¿qué ha confirmado Sony exactamente? En octubre de 2025, el arquitecto principal de Sony, Mark Cerny, y Jack Hunig de AMD se sentaron para una sesión técnica sorprendentemente sincera sobre Project Amethyst, la asociación de coingeniería que definirá el silencio de la próxima PlayStation. Project Amethyst es lo único real y oficial. Es la colaboración entre Sony y AMD para desarrollar las tecnologías que irán dentro de la próxima generación. Y en esa sesión técnica, AMD presentó 3 tecnologías clave que Mark Cerny prácticamente confirmó que estarán en la nueva consola: Neural RNC, Radiance Cores y Universal Compression. ¿Qué significa eso en temas simples? Neural RNC conecta las unidades de cómputo de la GPU para que trabajen como un único motor de inteligencia artificial, mejorando el escalado de imagen y la generación de fotogramas. Radiance Cores es un chip dedicado exclusivamente al ray tracing, liberando recursos del procesador principal, y Universal Compression reduce el tamaño de los archivos de juego de forma masiva. En otras palabras, Sony no está apostando solo por más potencia bruta, está apostando por una consola que juega de forma más inteligente, usando inteligencia artificial integrada a nivel de silicio. El propio CEO de Sony, Hiroki Totoki, confirmó el 8 de mayo de 2026 que Sony todavía no ha decidido en qué momento lanzará la nueva consola ni a qué precio. El CEO de la empresa no sabe cuándo sale. Eso te da una idea de cuánto están luchando con la situación actual. Y aquí viene la parte más interesante, porque aunque Sony no ha confirmado nada, las filtraciones que han salido son de un nivel de detalle que raramente se ven antes de un anuncio oficial. Las fuentes principales son 2: el leaker de hardware conocido como Kepler L2, que tiene un historial de aciertos probado, y el canal de YouTube Moore's Law is Dead, que accedió a documentación interna de AMD. A fecha de mayo de 2026, las especificaciones filtradas apuntan a un APU AMD con nombre en código Orion, con núcleos de CPU Zen 6, una GPU RDNA 5 que entrega entre 34 y 40 teraflops y hasta 30 GB de memoria GDDR7. Para que lo entiendas en perspectiva, la PlayStation 5 tiene 10,28 teraflops, la PlayStation 5 Pro tiene 18,05, la PlayStation 6 filtrada estaría entre 34 y 40, es decir, prácticamente el triple de la capacidad de rasterización de la PlayStation 5 base. Pero la mejora más impresionante no está en los teraflops generales. El rendimiento de ray tracing podría aumentar entre 6 y 12 veces en comparación con el PlayStation 5, gracias específicamente a los Radiance Cores integrados en el chip. ¿Qué significa eso? En la práctica, que los reflejos de agua, las sombras dinámicas, la iluminación de entorno, todo lo que hace que un juego se vea como una película, funcionaría a un nivel completamente diferente al que conocemos hoy. La consola estará fabricada sobre el procesador de 2 nanómetros de TSMK, lo que la haría estar al nivel de los chips más avanzados del mercado en el momento de su lanzamiento. En cuanto a compatibilidad con juegos anteriores, en enero de 2026 Sony registró una nueva patente que podría transformar la retrocompatibilidad, describiendo
un sistema capaz de ejecutar juegos de todas las generaciones anteriores de PlayStation, incluyendo la PlayStation 3, que hasta ahora siempre había sido el punto ciego de las consolas modernas de Sony. Si esa patente se implementa, podrías tener en una sola consola toda la biblioteca de PlayStation, desde la 1 hasta el PlayStation 6. Y aquí llegamos a la razón por la que la PS6 podría llegar mucho más tarde de lo que todo el mundo esperaba. Hay una crisis global de memoria RAM que está afectando a toda la industria tecnológica, y Sony está siendo una de las empresas más golpeadas por ella. ¿Qué está pasando? La explosión de la inteligencia artificial está consumiendo cantidades masivas de memoria GDDR y LPDDR para entrenar y ejecutar modelos. Nvidia, Google, Microsoft, Meta, todas están comprando memoria a escalas sin precedentes para sus centros de datos de IA. El resultado es que los precios de la memoria se han disparado. Micron confirmó que la escasez de chips de memoria impulsado por la IA se ha intensificado y se extenderá más allá de 2026. Micron Christopher Moore declaró en el CES que la escasez podría persistir durante bastante tiempo, esperando precios altos hasta 2028. Y esto afecta directamente al precio de la PS6. Según el leaker Kepler L2, la lista de materiales más recientes de PS6 está peligrosamente cerca de los $1.000, y Sony ya ha señalado que no está interesada en subvencionar fuertemente la nueva consola. Para compararlo, la PS5 salió a $499, la PS5 Pro salió a $699. En abril de 2026, el precio de la PS5 Pro ya ha subido hasta $900. Si el coste de producción de la PS6 está cerca de los $1.000, Sony tiene un problema enorme. O vende la consola a pérdidas masivas, o lanza un precio que muy poca gente puede permitirse. Por eso, el CEO de Sony habló de pensar en diversas simulaciones, incluyendo cambios en los modelos de negocio para encontrar la mejor solución y estrategia. ¿Qué podría significar eso? Quizás una consola por suscripción, quizás un modelo de pago a plazos, quizás múltiples versiones a distintos precios, quizás todo a la vez. Sony no lo ha decidido todavía, y esa incertidumbre es la razón por la que la fecha de lanzamiento sigue siendo un misterio. Y ahora viene la parte que a mí me parece más sorprendente de toda la historia de PlayStation 6, porque las filtraciones no hablan solo de una consola de sobremesa, hablan de dos dispositivos completamente distintos que forman el ecosistema de la próxima generación de PlayStation. El segundo dispositivo se llama internamente Project Canis. Es una videoconsola portátil, no un accesorio de streaming como el PlayStation Portal, una consola portátil real que ejecuta los juegos de forma nativa, sin necesitar una PlayStation 5 o PlayStation 6 conectada a Internet. Bloomberg reportó en 2024 que Sony estaba explorando una consola portátil llamada internamente Project Canis. Desde entonces, documentos filtrados de AMD descubierta por MLB han añadido detalles sustanciales de hardware, y múltiples fuentes han corroborado la existencia del dispositivo. Las especificaciones filtradas son impresionantes para un dispositivo portátil. Un chip monolítico fabricado en procesador de 3 nanómetros de TCMK con 4 núcleos Zen, 6 para juegos y 2 núcleos de bajo consumo para el ecosistema operativo, y 16 unidades de cómputo RDNA 5, lo cual le daría una potencia comparable a la mitad de un PS5. Y en cuanto al rendimiento en juegos, en el modo portátil la GPU apunta a alrededor de 1,20 GHz, acoplada a una televisión sube hasta 1,65 GHz. Con las tecnologías de escalado de imagen por la IA que viene en el Project Amethyst, los juegos de PS5 podrían verse en la portátil a una calidad muy cercana a la consola de sobremesa. Piénsalo un momento, Sony llevaría más de una década sin competir en el mercado portátil, desde el fracaso de PS Vita, y ahora podría estar preparando un regreso a ese mercado, justo cuando Nintendo Switch 2 y las consolas portátiles están de moda. La fabricación de PS6 portátil está planificada para mediados de 2027, con un lanzamiento probable en otoño de 2027, lo que la convierte en el primer producto de la nueva generación de Sony en llegar al mercado. La gran pregunta de todo el mundo, y la respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza, incluyendo Sony.
Lo que sabemos es que Sony ha mantenido un ciclo de 7 años entre generaciones de consolas. La PlayStation 3 salió en 2006, la PlayStation 4 en 2013 y la PlayStation 5 en noviembre de 2020. Aplicando ese patrón, la PlayStation 6 apuntaría a 2027. Pero la crisis de memoria lo complica todo. En enero de 2026, el analista David Gibson de MIT International advirtió que el lanzamiento de PlayStation 6 es probable que se retrase más de lo que muchos esperaban. La ventana más realista que manejan la mayoría de analistas es entre finales de 2027 y 2028, con una posibilidad real de que llegue incluso en 2029 si los problemas de coste de la memoria no se resuelven. En cuanto al precio, las estimaciones que circulan entre los leakers más fiables son: la versión PlayStation 6 portátil Canis entre $400 y $500, compitiendo directamente con Nintendo Switch 2. La PlayStation 6 estándar Orion entre $600 y $800 en el escenario optimista y potencialmente cerca de los $1000 en el escenario más pesimista si Sony no consigue reducir los costes de producción. Y hay rumores de que Sony podría lanzar la PlayStation 6 en 3 variantes: una versión Lite más asequible, la versión estándar y una versión Pro de alto rendimiento, replicando las estrategias que ya probaron con la PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro. La PlayStation 6 es la consola más esperada de la historia de PlayStation. Triple potencia respecto a PlayStation 5, Ray Tracing entre 6 y 12 veces más potente, inteligencia artificial integrada directamente en el chip, y posiblemente por primera vez en años una consola portátil de Sony que compita de verdad en ese mercado. Pero la realidad de 2026 es complicada. Una crisis de memoria que nadie vio venir, precios que podrían superar los $1000 y un CEO que admite no saber todavía cuándo ni cómo va a vender su próxima consola. La PlayStation 6 no está en peligro, va a llegar. La pregunta es ¿cuándo y a qué precio? ¿Crees que Sony conseguirá mantener el precio por debajo de los $700? ¿O esta será la primera generación de PlayStation en la que el precio sea un problema real para la mayoría de jugadores? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres saber también todo lo que se sabe sobre el nuevo Xbox, el Project Helix, dale like y suscríbete porque este video viene muy pronto. Nos vemos en el próximo video. Adiós.